¿Cómo están, jóvenes? En esta ocasión vamos a estudiar el tema de cuadriláteros, la cual lo voy a dividir en 3 bloques. Entonces vamos a empezar con el tema. Empezamos con lo que es la definición. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, el cual, según los polígonos que hemos visto, se van a subdividir en 2 grupos: los cuadriláteros que son convexos y los cuadriláteros que son cóncavos. Esto es lo de la clase pasada, cuando se habló de polígonos. Aquí, en esta parte, tenemos el dibujo de un cuadrilátero convexo y el dibujo de un cuadrilátero cóncavo. De estos 2 grupos nos interesa más los cuadriláteros convexos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir, esto es un cuadrilátero convexo y esto es un cuadrilátero cóncavo. Bien, ahora, detalles. En un cuadrilátero convexo se distingue la siguiente relación entre sus elementos. Por ejemplo, para los lados, vamos a determinar esta relación que se llama lados opuestos. ¿Qué son los lados opuestos? Aquellos lados del cuadrilátero que no tienen extremos en común, como ocurre, por ejemplo, entre el lado AB y el lado CD. El otro par de lados opuestos sería el lado BC con el lado AD. También tenemos que mencionar aquí la relación que hay entre 2 ángulos, que serían los ángulos opuestos. Son aquellos ángulos del cuadrilátero que no tienen lados del cuadrilátero en común. Por ejemplo, este ángulo que está en A con el ángulo que está en B tienen el lado AB del cuadrilátero en común. A este par de ángulos le vamos a llamar ángulos consecutivos del cuadrilátero. Pero nos interesa más que nada resaltar a este par de ángulos. Son ángulos del cuadrilátero que no tienen lados del cuadrilátero en común. Ellos se van a llamar ángulos opuestos. Entonces, el ángulo que está en A y el ángulo que está en C. El otro par de ángulos opuestos, el ángulo que está en B y el ángulo que está en D. Listo. Ahora, en todo cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de estos ángulos internos siempre nos tiene que dar 360 grados. Eso aquí lo vamos a colocar como un teorema. Entonces, en todo cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos nos tiene que dar 360 grados, siempre. Ahora, lo que vamos a hacer es clasificar a este tipo de cuadriláteros. ¿Ya? La clasificación de los cuadriláteros convexos es debido al paralelismo de los lados opuestos. O sea, nos interesa saber si este par de lados son o no son paralelas, si este otro par de lados son o no son paralelas. Y eso es algo que no lo vamos a dejar a la vista, sino lo tenemos que dejar a cosas concretas, a teoremas. Porque usted puede notar que cuando va en una carretera larga, a lo lejos pareciera que los bordes de la pista se van a interceptar para adelante, pero eso no ocurre. O sea, bueno, la percepción de la vista en ese caso nos estaría engañando. Por eso lo que hay que hacer es afirmar que 2 líneas son paralelas a partir de teoremas. Un teorema que aquí, para recordar, es esta, ¿no? Cuando usted tiene rectas paralelas, este par de ángulos, que se llaman alternos internos, siempre miden iguales. Y lo recíproco es cierto. Si estos ángulos miden iguales, implica que las rectas son paralelas. Una consecuencia de este teorema es que al trazar otro par de líneas paralelas, la suma de estos ángulos nos tiene que dar 180. Y viceversa. Si la suma de estos nos da 180, entonces quiere decir que estas rectas son paralelas. O sea, con estos teoremas puedo saber cuándo 2 líneas son paralelas o cuándo no lo son, cosa que nos interesa bastante en este tema.
Como se mencionó, la clasificación lo vamos a hacer según el paralelismo de los lados opuestos. Veamos. El primer grupo se llama trapezoide. ¿Por qué se llama así? Se llama aquel cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Digamos, ¿no? Acá dibujamos este cuadrilátero. A, B, C y D. Entonces, para que esto sea un trapezoide, el lado AB no debe ser paralelo con el lado CD. El lado BC no debe ser paralelo con el lado AD. A todo cuadrilátero que cumpla con esta condición de ser convexo y que no tiene lados opuestos paralelos, los vamos a llamar trapezoide. De todos estos grupos de trapezoides hay uno que es especial, que se llama trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico. El trapezoide simétrico se llama así porque solo tiene dos pares de lados consecutivos congruentes. El dibujo más o menos lo vamos a conseguir de esa manera. Este lado con este otro lado consecutivo van a medir iguales. Este lado con el otro lado consecutivo a él van a medir iguales. A este cuadrilátero con esta condición lo vamos a llamar trapezoide simétrico. Ahora queda para ustedes que se den cuenta de este detalle. Si se traza esta línea, usted va a notar que el triángulo de arriba y el triángulo que se ve abajo van a ser congruentes. Debido a esa congruencia, la medida de este ángulo y la medida de este otro ángulo van a ser iguales. ¿Ya? Con esta primera parte, este primer bloque, vamos a empezar a resolver nuestros problemas.